Hi everybody, this is Miguel. In this video we're going to work on concepts that we have learned so far. Hola a todos, soy Miguel. En este video vamos a trabajar en conceptos que ya hemos aprendido. Para ello vamos a atacar varios canales al mismo tiempo. Vamos a utilizar el canal auditivo, es decir, yo voy a estar hablando en inglés y vamos a explicar lo que vamos a hacer a medida que yo voy escribiendo en pantalla y de pronto apoyándome con algunas imágenes, para que ustedes puedan tener una visión mucho más global de lo que estamos haciendo y podamos tomar estos conceptos que vamos a ver en cada uno de estos videos y los podamos asimilar practicándolos. Ok, entonces en este video vamos a hablar acerca de the family, la familia. Vamos a simular una charla entre dos personas que van a hablar acerca de la familia. Un amigo le va a preguntar al otro cosas acerca de la familia y con esto vamos a practicar un poco las estructuras en una conversación casual y vamos obviamente a practicar también vocabulario. Entonces supongamos que un amigo le pregunta a otro o le dice a otro: Hey, tell me about your family. Hey, tell me about your family. Hey, tell me about your family. Hey, cuéntame acerca de tu familia. Háblame acerca de tu familia. Entonces el amigo le va a decir: What do you want to know? What do you want to know? What do you want to know? ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Entonces el amigo le dice, supongamos que le dice: Okay, tell me about your parents. Who are they? Okay. Tell me about your parents. Who are they? Okay. Tell me about your parents. Who are they? Entonces aquí estamos diciendo, ok, cuéntame o háblame acerca de tus padres. ¿Quiénes son? Les recuerdo que hoy hay un poco de movimiento en el barrio, entonces como cosa rara tendremos algo de ruido de fondo. Ya por ahí se escuchan cositas. Pero enfoquémonos en el ejercicio y esperemos que esto no nos distraiga de nuestro trabajo. Entonces supongamos que el personaje le dice: Ok, my dad is Jack and my mom is Jane. Ok, my dad is Jack and my mom is Jane. Ok, my dad is Jack and my mom is Jane. ¿Qué estamos diciendo? Ok, mi papá es Jack y mi mamá es Jane. Aquí empezamos a ver algo interesante acerca del vocabulario, y es que estamos utilizando dad y mom. Dad y mom son formas muy informales de referirnos al padre y a la madre. Entonces ya no estamos diciendo mi padre, sino lo equivalente a decir mi papá, lo que equivaldría a decir en español mi papá. Entonces ya no decimos mi padre ni mi madre, sino mi papá y mi mamá. Esto sería my dad and my mom. Entonces supongamos que el personaje que está hablando de la familia sigue contando y va a decir: My dad is 67. My dad is 67. My dad is 67. My dad is 67. Esto quiere decir mi papá tiene 67 años. Miren que es una manera muy contraída, porque la respuesta larga podría ser My dad is 67 years old. Es decir, de la forma My dad is 67 years old. ¿Sí? Recuerden que en español, a pesar de que nosotros decimos tiene, en inglés no podemos decir tiene, no podemos utilizar have. Tenemos que decir my dad is, con lo cual es una forma de decir mi padre es 67 años viejo. He is retired. He is retired. He is retired. Él está retirado, él está pensionado, él está jubilado. Entonces, seguimos con la charla. Entonces, podemos decir my mom is 58. My mom is 58. My mom is 58 years old. Cualquiera de las tres formas. Entonces estamos diciendo my mom is 58 years old. She is also retired. She's also retired. She is also retired. Ella también está pensionada, ella también está jubilada, ella también está retirada. Entonces podemos decir my dad used to be a teacher. My dad used to be a teacher. My dad used
to be a teacher. Mi papá solía ser profesor. Recordemos que cuando hablamos de ocupaciones o profesiones, siempre, a pesar de que en español no digamos ser un profesor, tenemos que poner ese artículo indefinido para que suene con sentido y que suene natural en inglés. Entonces vamos a decir, my dad used to be a teacher. He worked at the local college. He worked at the local college. He worked at the local college. Él trabajaba o él trabajó en la universidad local, en la universidad de aquí de la localidad del sitio. My mom was a nurse. She worked at the hospital. My mom was a nurse. She worked at the hospital. My mom was a nurse. She worked at the hospital. Entonces ya tenemos una parte inicial en la cual estamos hablando de mis padres, que fue la pregunta que me había hecho o que le había hecho el personaje al otro, los supuestos personajes de esta charla que estamos inventándonos, y le preguntó por la familia. Primero le preguntó por los padres, quiénes son, y simplemente ya dijeron quiénes son, cuántos años tienen, qué hacen o qué solían hacer, cómo están, en este caso que están retirados, y lo que solían hacer. Entonces continuamos, el amigo sigue preguntando y va a decirle, do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Miren algo interesante, y es que podemos decir do you have brothers or sisters para decir tienes hermanos o hermanas, pero aquí le estamos aplicando ese any para que suene muy natural el hecho de que estamos preguntando si tiene algún hermano o hermana. Tiene hermanos o hermanas, como le diéramos naturalmente en español. Entonces, supongamos que el personaje va a decir, yes, I have two brothers and a sister. Yes, I have two brothers and a sister. Yes, I have two brothers and a sister. Y sigamos diciendo, I'm the youngest brother. I'm the youngest brother. I'm the youngest brother. I'm the youngest brother. Sí, tengo dos hermanos y una hermana. Yo soy el hermano más joven. Que en español lo diríamos de la manera, yo soy el hermano menor. Sí, yo soy el hermano menor. I'm the youngest brother. Entonces, seguimos comenzando. Le va a preguntar el amigo, who's the oldest? Who's the oldest? Who's the oldest? Who is the oldest? Como ya hemos hecho referencia a que estamos hablando de los hermanos, la pregunta es ¿quién es el más viejo? ¿Quién es el mayor? Entonces la respuesta va a ser, saltémonos un poquito acá. My oldest brother is John. 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 Te estoy diciendo, mi hermano mayor es John. Entonces, como estamos haciendo las descripciones, vamos a seguir y vamos a decir, he is 28. He is 28. He is 28 years old. Podemos decirlo de las dos maneras. He is 28. He's 28 years old. Para hacerlo lento, he is 28 years old. He recently finished college. He recently finished college. He recently finished college. Él acaba de terminar la universidad. Él recientemente terminó la universidad. And he's looking for a job now. And he's looking for a job now. And he's looking for a job now. Y ahora está buscando trabajo. Entonces, en esa oración acaba de mencionar cuál es el hermano mayor, que es la pregunta que le hizo el amigo de esta conversación que nos estamos imaginando. Y ya dijo quién es, cuántos años tiene, qué está haciendo o qué hace. Que terminó la universidad y está buscando trabajo.
Entonces, estamos hablando de que él tiene 2 hermanos y una hermana. Entonces, vamos a seguir dentro de la conversación y va a seguir hablando de sus hermanos. Como él tiene 2 hermanos, entonces supongamos que va a decir, My other brother is Mark. He's 20. He's studying. My other brother is Mark. He's 20. He's studying. My other brother is Mark. He's 20. He's studying. Opale. My other brother is Mark. He's 20. He's studying. Mi otro hermano es Mark. Él tiene 20 años y él está estudiando. Entonces, supongamos que en ese momento lo interrumpe el amigo y le va a decir, What is he studying? What is he studying? What is he studying? What is he studying? Entonces, aquí está diciendo, ¿qué está él estudiando? ¿O qué está estudiando? Se refiere al hermano Mark, que tiene los 20 años, que en este momento está estudiando. Entonces, supongamos que vamos a decir, He wants to be a teacher, like my father. He wants to be a teacher, like my father. He wants to be a teacher, like my father. Vamos a separar esto de acá. Él quiere ser profesor, como mi padre. Entonces ya saben, to be a teacher, ser un profesor. Él quiere ser un profesor. Él quiere ser profesor, para decirlo de manera natural en español, como mi padre. Entonces, supongamos que el amigo le pregunta, How about your sister? How about your sister? How about your sister? How about your sister? ¿Qué hay de tu hermana? Entonces vamos a decir, Her name is Mary. She's 17 and she just finished high school. Her name is Mary. She's 17 and she just finished high school. Her name is Mary. She's 17 and she just finished high school. Her name is Mary. She's 17 and she just finished high school. Su nombre es Mary. Ella tiene 17 años y recién terminó la escuela, recién terminó el colegio. Entonces vamos a cerrar esta parte diciendo, She wants to be a doctor, but she wants to volunteer for a year before that. She wants to be a doctor, but she wants to volunteer for a year before that. She wants to be a doctor, but she wants to volunteer for a year before that. She wants to be a doctor, but she wants to volunteer for a year before that. Ella quiere ser doctor, ella quiere ser médico, pero ella quiere trabajar como voluntaria por un año antes de eso. Entonces, como vemos, esta es una pequeña conversación entre 2 personas. Estamos utilizando un vocabulario bastante sencillo porque estamos hablando simplemente de papá, mamá, hermanos y hermanas. Nada más, estamos hablando de quiénes son, qué hacen, qué edad tienen, etcétera, basado en unas preguntas muy simples. Entonces vamos a revisar esta charla de nuevo. Entonces empezamos con Hey, tell me about your family. What do you want to know? Okay, tell me about your parents. Who are they? Okay, my dad is Jack and my mom is Jane. My dad is 67 years old. He's retired. My mom is 58 years old. She's also retired. My dad used to be a teacher. He worked at the local college. My mom was a nurse. She worked at the hospital. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have 2 brothers and a sister. I'm the youngest brother. Who's the oldest? My oldest brother is John. He's 28 years old. He recently finished college and he's looking for a job now. My other brother is Mark. He's 20. He's studying. What is he studying? He wants to be a teacher like my father. Okay, how about your sister? Her name is Mary. She's 17 and she just finished high school. She wants to be a doctor, but she wants to volunteer for a year before that. Aquí hemos hecho una lectura
a un ritmo normal de esta información. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a irnos línea por línea un poco más lento para que revisemos la pronunciación. Hey, tell me about your family. Como ven, hay cosas que voy a estar uniendo a pesar de que hable despacio, pero esto es para darle un poco de ritmo a la conversación. Hey, tell me about your family. What do you want to know? What do you want to know? Okay, tell me about your parents. Who are they? My dad is Jack, and my mom is Jane. My dad is 67 years old. He is retired. My mom is 58 years old. She's also retired. My dad used to be a teacher. He worked at the local college. My mom was a nurse. She worked at the hospital. Do you have any brothers or sisters? Yes, I have 2 brothers and a sister. I'm the youngest brother. Who is the oldest? My oldest brother is John. He's 28 years old. He recently finished college and he's looking for a job now. My other brother is Mark. He's 20. He is studying. What is he studying? He wants to be a teacher like my father. He wants to be a teacher like my father. How about your sister? Her name is Mary. She's 17 and she just finished high school. She wants to be a doctor, but she wants to volunteer for a year before that. Okay, entonces aquí hemos visto cómo hemos hecho esta conversación ficticia entre 2 personas y hemos utilizado elementos que ya mismo vamos a analizar cuáles son. El primero, cuando estamos haciendo esta pregunta, cuando la persona dice, cuéntame acerca de tu familia. Como ven, cuéntame acerca de tu familia es una orden, es un imperativo, o sea que la forma es un imperativo. Hemos hablado acerca de los imperativos no tienen sujeto. Desde ya está el verbo, dime acerca de tu familia. Aquí estamos utilizando un acusativo. El imperativo puede tener un acusativo, ayúdame, cuéntame, dime, tráeme. Entonces, en este caso estamos utilizando este acusativo y este posesivo, acerca de tu familia. Y esto es una forma imperativa, muy simple. Aquí tenemos una pregunta, y esto es una pregunta abierta, porque no es una pregunta del tipo sí o no. Es decir, no es una pregunta cuya respuesta es sí o no. Si nosotros no tuviéramos este what aquí, do you want to know? ¿Quieres saber? La respuesta es sí o la respuesta es no. Es una pregunta cerrada. Pero ¿cómo? Nosotros aquí tenemos el what do you want to know? ¿Qué quieres saber? Es una pregunta cuya respuesta va a tener más información. Entonces aquí estamos utilizando el WH question, que es el what, para adicionar detalles a la pregunta. Y es una pregunta en presente simple. Es una pregunta en presente simple porque estamos utilizando do, sujeto, verbo en forma base y el complemento, que en este momento sería un verbo adicional. Y como este segundo verbo es para este mismo sujeto, tenemos que ponerlo en infinitivo, es decir, ¿qué tú quieres saber? Saber es imperativo y aquí aparece de esta forma. Entonces seguimos aquí, ok, estos son frases para hacer la conexión, para darle un poco de fluidez a la cosa. Y aquí volvemos otra vez con un imperativo. Tell me about your parents. Cuéntame acerca de tus padres. Yo no voy a decir, tú me cuentas acerca de tu padre, o cuéntame tú acerca de tus padres. Generalmente para hablar naturalmente, nosotros incluso en español lo decimos de forma imperativa. Entonces verán que muchas de estas preguntas van a estar en forma imperativa. Y de nuevo aquí, tell me about your parents, similar a la primera pregunta. Seguimos con otra pregunta. Who are they? Es una pregunta abierta, porque no es una pregunta cuya respuesta va a ser sí o no, sino que va a tener detalles. Entonces aquí tenemos quién, como esa WH question, preguntas WH, palabras de pregunta WH. En este caso, ¿quién son ellos?
Y de nuevo, esta es una pregunta, una estructura pregunta en presente simple. Entonces vemos, estamos haciendo una conversación, es una conversación muy natural y de momento los elementos son muy sencillos. Entonces aquí responden de nuevo, ok, para hacer la charla fluida, para hacerla natural, para hacerla de una manera informal. Entonces dice, mi padre es Jack. Esto es una frase en presente simple, es una afirmación. Como ven, sujeto, verbo, complemento. ¿Cuál es el sujeto? El sujeto es mi papá, my dad. El verbo es el verbo ser o estar, is. Mi papá es. Y el complemento es Jack, que es la información adicional. Y como ven, una frase en presente simple. Lo mismo esta frase. Aquí hay un conector de secuencia, estamos diciendo, y un conector de copulativo, se llama. También hay un video acerca de los conectores. Me sirve para unir dos frases, en este caso, dos frases en presente simple afirmativas para hacer una respuesta a esta pregunta. Entonces, como ven, mi padre es Jack, mi madre es Jane. Son dos frases en presente simple. Volvemos con el presente simple. Muy interesante. Para decir la edad, my dad is 67 years old. Mi papá, el sujeto, el verbo es y el complemento 67 years old. Y aquí volvemos con el concepto. Cuando nosotros hablamos de la edad en español, a pesar de que en español decimos yo tengo, en inglés yo no puedo decir I have. En inglés el concepto, la manera de pensar es yo soy tantos años viejo. Y la respuesta sería mi papá es 67 años viejo para decir mi papá tiene 67 años. Y ojo acá, esto nos puede confundir. Nosotros vemos aquí el verbo retired, retirado, es un verbo, obviamente, de retirar y está en pasado. En este momento, de hecho, sería participio pasado porque decimos retirado, no decimos retiro. Pero es una frase del presente simple porque retirado funciona como adjetivo. Cuando un verbo se pone en participio pasado, se vuelve adjetivo del estado de alguien o de algo. Entonces, en este caso, retired sería retirado como adjetivo. Y por eso esta frase es presente simple también. Porque tiene un sujeto, he, que es él. Tiene un verbo, is, que es el presente de simple. El presente del verbo ser o estar en presente simple para tercera persona al singular. Y un complemento, que en este caso es un adjetivo que nos está dando información adicional de cómo es. Él es o él está retirado. Entonces ya tenemos esto entendido acá. Tenemos la misma estructura para la mamá. My mom is 58 years old. Mi mamá tiene 58 años. Presente simple. Sujeto mi mamá, verbo ser o estar y complemento 58 años. Y la otra es she's also retired. Aquí tenemos el also. Este also es un adverbio que acompaña a es al verbo ser, para decir que también es retirada o también está retirada, en este caso, también está pensionada o jubilada. Y como vemos, sigue siendo una frase en presente simple. Miren que a pesar de que hemos visto que las frases en presente simple son demasiado simples, por decir algo redundante, podemos utilizarlas de una manera muy natural y hacer estructuras naturales que tengan cierta complejidad. En este caso estamos haciendo una charla casual acerca de la familia. Ojo con esto. My dad used to be a teacher. My dad used to be a teacher. Y este es un pasado simple. Porque aquí estamos diciendo solía ser. Solía es el verbo. Used to, solía. Used to, solía. Y es pasado simple. Entonces tenemos el sujeto mi papá. El verbo en pasado, used to. O el used. Y el complemento, to be a teacher. My dad used to be a teacher. Mi papá solía ser profesor. Dos cosas importantes aquí a tener en cuenta. La primera, recordemos que cuando hablamos de las profesiones u ocupaciones, generalmente ponemos el artículo indefinido antes de la profesión, pero en español no lo traducimos. Entonces eso es importante. Y el segundo punto es que, a pesar de que este verbo significa solía, no podemos utilizar used to para hacer suele, para poner ese verbo en presente. Ese es un gran error que solemos cometer. En este caso, si queremos poner el presente, tenemos que decir usually, usualmente, para referirnos a suele o soler en presente. Pero como estamos hablando del pasado, entonces, my dad used to be a teacher. Mi papá solía ser un profesor. Y aquí tenemos otra frase en pasado simple, porque estamos hablando de qué era lo que hacía. He worked
at the local college. Aquí hay un punto muy importante. Él trabajaba en la universidad local, en la universidad de aquí del pueblo, de la ciudad, donde sea que estén. Y el punto es que cuando nosotros vemos la palabra worked, worked es un verbo en pasado, worked. Podemos traducirlo como trabajó o trabajado. Pero en español nosotros utilizamos también la forma trabajaba. Y esa forma es una forma que nosotros utilizamos para hacer narraciones. El pasado simple en inglés se puede traducir de las dos formas. El pasado simple, cuando vemos esta palabra worked, podemos decir trabajó o trabajaba. Pero como estamos haciendo una narración, en un contexto de narración, lo vamos a traducir como trabajaba, a pesar de que sigue siendo worked. Espero que esto haya quedado un poco claro. De todas maneras, hay un video que yo tengo en el cual explico esto a fondo también, de cómo se forman estas narraciones en pasado. Y seguimos. Miren que aquí tenemos dos frases también en pasado simple. My mom was a nurse. She worked at the hospital. Son dos frases conectadas por una coma, en el cual el sujeto es mi mamá y en el segundo es ella, porque estamos haciendo referencia a ella misma. Y el verbo en este caso es cero estar en pasado y en este caso trabajar, trabajar en pasado. Volvemos a decir, ella era una enfermera, ella trabajaba en el hospital. Podríamos decir ella fue enfermera y ella trabajó en el hospital y está bien, solo que como estamos haciendo de nuevo una traducción al español dentro del contexto de una narración, suena mucho mejor cuando hablamos en términos de trabajaba, era, solía, estaba. Seguimos aquí entonces, el personaje le hace una pregunta adicional. Do you have any brothers or sisters? Esta es una pregunta cerrada porque la pregunta es sí o no. ¿Tienes hermanos y hermanas? ¿Tienes algunos hermanos o hermanas? ¿O tienes más hermanos o hermanas? Es ese tipo de pregunta. Do you have any brothers or sisters? Y la respuesta es cerrada. Yes. Como hemos visto, cuando nosotros tenemos este tipo de preguntas, un buen ejercicio que pueden hacer ustedes también es hacer la respuesta completa apoyándose en lo que han entendido de la pregunta. Entonces, como ven, si ves, aquí están poniendo, ¿tienes algunos hermanos o hermanas? Y la respuesta es sí, yo tengo hermanos y hermanas. ¿Cuántos? 2 hermanos y una hermana. Yes, I have 2 brothers and a sister. Y aquí estamos haciendo una frase en presente simple, cuyo sujeto soy yo, el verbo es have, tener, y el complemento es aquello que se tiene. Es una frase simple, pero suena muy bien. Yo soy el hermano menor. I'm the youngest brother. Esta es también una frase en presente simple en la cual estoy utilizando el verbo ser estar y estamos utilizando un adjetivo superlativo. El adjetivo superlativo es el más, el menos. En este caso, el hermano mayor, el hermano menor, el hermano más joven. Por ahí se empiezan a oír perritos, entonces pues de nuevo les presento disculpas por eso. Who is the oldest? Aquí hay algo muy interesante. Nosotros estamos en una conversación casual en la cual hemos mencionado primero al hermano menor y estamos hablando de los hermanos. Con lo cual yo aquí me salto Who is the oldest brother? La pregunta normal sería Who is the oldest brother? ¿Quién es el hermano más viejo o el hermano mayor? Pero como dentro de la charla ya está contextualizada, por eso yo no lo puse. Otra opción es poner algo que se llama el comodín y es la palabra one, para no tener que repetir brother y para que gramaticalmente quede correcto, es decir, para que suene mejor. Who is the oldest one? ¿Quién es el más viejo? Pero de nuevo, como hemos hecho una contextualización previa, entonces no lo vamos a poner acá. Continuamos aquí con My oldest brother is John. Aquí tenemos 3 frases, de las cuales 2 frases, de hecho 4 frases, de las cuales 2 frases están en presente simple, para hablar de él. Hay una en pasado simple y hay una en presente progresivo o presente continuo. Vamos a mirarlas. La primera, el sujeto para ellas siempre es el mismo, porque estamos hablando de la misma persona. En este caso lo tipifico aquí, my oldest brother, mi hermano mayor, o mi hermano más viejo, y en las siguientes me refiero a él como él, porque yo ya dije, ¿de quién estoy hablando? Mi hermano mayor. Es el mismo sujeto a pesar de que cambia de forma. En esta primera frase que es presente simple es el verbo cero estar en presente simple, cero estar, mi hermano es John, complemento. En la segunda, él tiene 28 años, o sea, él es 28 años viejo, como ya lo habíamos dicho. Y en esta frase ya hay un pasado, porque estamos diciendo, he finished college. Él
terminó colegio, pero estamos adicionándole este adverbio de tiempo. Él recientemente terminó la universidad. He recently finished college. Con lo cual esto es un pasado simple. Un poco tiene una cosita adicional que es el adverbio para hacerlo un poco más adornado, para dar más información, pero sigue siendo un pasado simple. Y esta frase de acá es un presente continuo. He is looking for a job. Y el presente continuo ya saben que tiene un verbo ser o estar y un verbo en gerundio. Bueno, ya saben el asunto del gerundio, un concepto de términos, pero sigue siendo el gerundio que nosotros entendemos como gerundio, ando, endo. Entonces, él está buscando por un trabajo ahora. O sea, él está buscando trabajo ahora. Looking for, buscando. Looking for, buscando un trabajo ahora. Él ahora está buscando un trabajo. Entonces, hemos hecho una unión. Hemos vinculado 4 oraciones, de las cuales 2 son presente, una en pasado y otra en presente continuo, para hacer una descripción acerca de una respuesta que estamos dando de nuestro hermano. Seguimos aquí. My other brother is Mark. Presente simple. Sujeto es my other brother. Verbo is y Mark el complemento. He's 20. Un presente simple muy corto. Aquí ya no hemos dicho he's 20 years old o he is 20 years old. Es una manera muy natural de decirlo. Y aquí ya tenemos otro presente continuo. He is studying. Él está estudiando. Un presente progresivo. Es una forma similar a la anterior porque estamos usando 2 presentes simples y un presente progresivo para decir lo que es y lo que está haciendo. Él es esto y él está haciendo esto. ¿Qué está él estudiando? Esto es una pregunta en presente continuo, porque tenemos el verbo y el verbo ser o estar y el verbo en gerundio. ¿Qué está él estudiando? Mucho cuidado. Si estamos siguiendo una respuesta, si queremos hacer una respuesta estrictamente siguiendo la forma de la pregunta, tendríamos que decir he is studying this y él está estudiando esto. He's studying to become a teacher. He's studying to be a teacher. Él está estudiando para ser profesor. Y es una manera muy buena de hacerlo como forma de ejercicio. Pero me he querido saltar un pedacito aquí y he querido responder simplemente utilizando otra estructura. Él quiere ser profesor. Con eso ya implico que él está estudiando para profesor. Él quiere ser profesor y esto es un presente simple. Como mi padre. Entonces todo esto es un presente simple en el cual este es el verbo wants. El sujeto es he, que ya sabemos que es el hermano Mark, que tiene 20 años y que está estudiando en este momento. Y el complemento es el segundo verbo, to be, él quiere ser. Y el complemento, un profesor como mi padre. How about your sister? Esta es una pregunta neutra. How about your sister? ¿Qué hay de tu hermana? ¿Sí? Esta es una pregunta neutra. How about, ¿qué tal? ¿Qué hay de your sister, tu hermana? Y respondemos con 2 frases en presente simple y un conector que une una frase en pasado simple. Her name is Mary. Lo mismo, su nombre es Mary. El sujeto es su nombre, her name. El verbo es is, ser o estar, y el complemento es Mary. Y en la otra, she's 17, lo mismo, she's 17 years old. She is 17 years old, parece que tiene 17 años. 2 frases en presente simple. Hacemos un conector copulativo y aquí tenemos otra frase en pasado simple para decir que ella recientemente terminó el colegio. She just finished high school. Aquí el sujeto es ella, el verbo es finished en pasado simple, el complemento es high school y al verbo lo acompaña este just a manera de adverbio. Recientemente terminó escuela. Aquí tenemos 2 frases y estas 2 frases cierran nuestra charla. Estas 2 son frases en presente simple, en la cual she wants to be a doctor, ella quiere ser doctor, es un presente simple muy claro. But, estamos haciendo aquí un conector lógico de disyunción. She wants to volunteer for a year before that. Este es un presente simple también en el cual tenemos 2 verbos. El segundo verbo tiene que ir en forma de infinitivo porque estamos haciendo frases de quiere hacer, necesita hacer, tiene que hacer. Ese tipo de formas. El segundo verbo siempre va en infinitivo. She wants to volunteer for a year before that. Por un año, durante un año antes de eso. Entonces, como ven, una forma muy simple
de crear narraciones, estamos haciendo aplicaciones a manera de competencias de lo que hemos visto hasta ahora. Todo está allí, todo lo hemos visto, todo pueden hacer referencia a los otros videos en los cuales hablamos principalmente de los tiempos verbales y de elementos gramaticales para enriquecer estos tiempos verbales. Entonces espero que tomen esto como un modelo para que hagan su propio trabajo. Ok, entonces espero que este proceso te haya servido de algo, espero que te sirva para reforzar tus conocimientos, para ponerlos en práctica, para poder tener esa exposición y poder asimilarlos de una mejor manera, y asimismo para que te den una base para que puedas formular otros ejercicios por cuenta propia y que puedas seguir practicando estos conceptos. Si te ha gustado este video, recuerda darle like, compartir con tus amigos, y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita. Es la mejor manera de estar al día con los contenidos que estoy publicando constantemente y de paso apoyas mi trabajo. Recuerda que este y muchos otros contenidos los puedes encontrar en www.miguelpenilla.com. Como siempre, gracias por tomar el tiempo para ver este video. Nos vemos pronto. Chao.